El sol ardiente se hundía tras las paredes escarpadas del cañón de Zacatecas, tiñendo de rojo y naranja las rocas desnudas, mientras Rosa Castillo, de 40 años, preparaba enchiladas en su pequeño puesto, el Sazón del Cañón, encaramado en un sendero polvoriento cerca de un arroyo seco. El aroma a chile ancho, tortilla recién hecha y pollo guisado flotaba en el aire seco, mezclándose con el olor a tierra caliente y el susurro del viento que bajaba desde las alturas, cargado de polvo y promesas rotas. Rosa, con las manos ásperas por años de trabajo, tenía el rostro curtido por el sol, surcado por líneas que narraban una vida de lucha contra la adversidad, pero sus ojos castaños aún brillaban con una determinación silenciosa, como si cada día fuera una batalla que se negaba a perder. A un lado del puesto, sus hijos, Pablo de 13 años, Lucía de 10 y Javier de 6, jugaban con piedras redondeadas cerca de una mesa de madera astillada, mientras el eco lejano de un cuervo resonaba entre las paredes del cañón, un lamento que parecía acompañar su soledad. «Mamá, ¿vendrá alguien hoy?», preguntó Lucía, con una voz suave, sus ropas raídas ondeando ligeramente con la brisa, sus ojos buscando una respuesta que aliviara su incertidumbre. «Ojalá, mi pequeña», respondió Rosa, esbozando una sonrisa cansada que apenas ocultaba su ansiedad, una máscara frágil ante la tormenta interna. «Con lo que saquemos, nos arreglaremos». Era una esperanza frágil, casi un susurro contra el viento. Los estantes de El Sazón del Cañón estaban casi desnudos, unas pocas tortillas secas, un puñado de chiles arrugados y un poco de carne que apenas alcanzaría para la cena, un festín raquítico frente a la voracidad de sus necesidades. El puesto era una estructura precaria de madera y lona, con 3 mesas tambaleantes que crujían bajo el peso de los recuerdos y un techo que apenas resistía las lluvias estacionales, dejando filtrar gotas que marcaban el ritmo de sus noches inquietas. Había sido su sustento desde que su esposo, Miguel, murió ahogado hace 7 años en una crecida repentina del arroyo, un accidente que dejó a Rosa con 3 niños pequeños y deudas que se acumulaban como las rocas erosionadas en el cañón. Al principio, los mineros que bajaban de las montañas y algunos viajeros compraban sus enchiladas, llenando el aire con risas y monedas, pero la mina de plata cercana había cerrado 2 años atrás, dejando a la mayoría sin empleo y sumiendo el lugar en un silencio opresivo. Los turistas eran raros, como flores en el desierto, y las deudas crecían. El proveedor de maíz amenazaba con cortar el crédito. El dueño del terreno exigía el alquiler atrasado con amenazas veladas, y la luz se había ido 3 veces en el último mes, obligándola a cocinar a la luz de velas. Rosa vivía al límite, sosteniendo a su familia con una voluntad de acero forjada en el fuego de la necesidad, rezando por un cambio que parecía tan inalcanzable como las estrellas sobre el cañón. Esa tarde, mientras revolvía una salsa en el fogón con movimientos mecánicos, el suelo comenzó a temblar. Primero fue un leve rumor, como el paso de un rebaño lejano perdido en la memoria, pero pronto se transformó en un estruendo que hizo temblar las mesas, rodar las piedras sueltas por el sendero y estremecer el corazón de Rosa. Pablo gritó, corriendo hacia su madre con Lucía y Javier aferrados a sus faldas, sus pequeños cuerpos temblando como hojas en la tormenta. Un deslizamiento de lodo, desencadenado por las lluvias recientes que habían empapado las laderas, se desató desde la cima del cañón, arrastrando tierra, rocas y vegetación en un torrente imparable. El puesto de Rosa fue engullido en segundos. La lona se desgarró con un gemido lastimero. Las mesas se partieron como ramas secas y el fogón se volcó, esparciendo brasas que se apagaron bajo el peso del barro. Rosa abrazó a sus hijos, protegiéndolos con su cuerpo mientras el lodo los cubría parcialmente, el frío de la tierra contrastando con el calor de su miedo. Cuando el caos cesó, el silencio era opresivo, roto solo por el llanto ahogado de Javier. El Sazón del Cañón había desaparecido bajo un manto de tierra, y Rosa, con los niños temblando en sus brazos, cayó de rodillas, mirando el desastre con ojos vacíos, como si el cañón mismo le hubiera robado su alma. «¿Qué haremos ahora, mamá?», susurró Pablo, con la voz quebrada por el miedo, sus manos aferradas a la blusa de Rosa, como si fuera su último ancla. «No lo sé, hijo»,
respondió ella, con lágrimas mezclándose con el barro en su rostro, un río de dolor que se perdía en la tierra. No lo sé. Al día siguiente, el sol apenas calentaba el cañón, proyectando sombras largas sobre el lodo endurecido, cuando el sonido de un motor rompió el silencio. Una camioneta plateada se detuvo cerca de las ruinas. Su brillo metálico, un contraste cruel con la desolación. Un hombre bajó, Eduardo López, de 58 años, con una camisa de algodón gris y un sombrero que lo protegía del sol implacable. Era dueño de Minas de Plata López, una empresa que había dominado la región en su apogeo, pero su presencia no era casual. Hace 30 años, su madre, doña Carmen, había muerto en un deslizamiento similar en este cañón, atrapada bajo la tierra que él nunca tuvo el valor de enfrentar. La culpa lo había perseguido como una sombra, sus noches llenas de pesadillas donde el rostro de su madre lo llamaba en silencio, y al enterarse del nuevo desastre, sintió una obligación ineludible, como si el cañón lo reclamara para redimirse. Sus botas crujieron sobre el lodo endurecido mientras se acercaba a Rosa, que intentaba rescatar un cazo enterrado, sus manos temblando con cada movimiento. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Eduardo, con una voz grave pero cargada de curiosidad, sus ojos oscuros escudriñando el lugar como si buscara respuestas en los escombros. «Mi puesto, un deslizamiento lo arrasó todo anoche», respondió Rosa, con voz ronca, sin levantar la vista, su espíritu aplastado por el peso de la pérdida. «No sé cómo seguir». Eduardo observó a los niños, sentados sobre una roca, con las caras manchadas de barro y los ojos llenos de tristeza, sus siluetas pequeñas contra la inmensidad del cañón, y algo en su interior se quebró, un dique que contenía años de arrepentimiento. «Soy Eduardo», dijo, quitándose el sombrero con un gesto respetuoso. «Permíteme ayudarte». Rosa dudó, sus dedos apretando el billete de 1000 pesos que él le extendió, como si temiera que fuera un espejismo. Esa noche, en la casa de una vecina, Rosa no pudo dormir, reviviendo el estruendo del lodo, los gritos de sus hijos y el crujir de la madera, un eco que resonaba en su mente como un lamento eterno. Eduardo, en una cabaña alquilada al borde del cañón, tampoco concilió el sueño. Sacó una foto vieja de su bolsillo, doña Carmen sonriendo en el cañón, con un plato de enchiladas en las manos, su mirada cálida atrapada en el papel amarillento. La culpa lo apretaba como una soga, recordándole los días en que la ignoró, demasiado ocupado con sus ambiciones para escuchar sus advertencias sobre las lluvias. Al amanecer, Eduardo regresó, su figura recortada contra el sol naciente. «¿Siempre has cocinado?», preguntó, mientras el polvo aún flotaba en el aire, un velo que cubría el dolor del lugar. «Desde que era niña», respondió Rosa, con un dejo de orgullo en su voz agotada, un rescoldo de su antigua pasión. «Mis enchiladas eran conocidas aquí. Los mineros las buscaban. Entonces no todo está perdido», dijo Eduardo, con un brillo de esperanza en los ojos, una luz que parecía desafiar la oscuridad del cañón. «Hazme un plato. Si me gusta, reconstruiré tu puesto». Rosa, con la ayuda de una vecina de manos callosas, preparó unas enchiladas usando los ingredientes que Eduardo trajo, cada movimiento un acto de resistencia. Él probó una y cerró los ojos, transportado a una infancia perdida. «Son como las de mi madre», murmuró, con la voz temblorosa, como si las palabras desenterraran un recuerdo enterrado. «Vamos a reconstruirlo». Semanas después, el nuevo sazón del cañón abrió sus puertas. Era más robusto, con paredes de adobe que parecían surgir de la tierra misma, un techo de tejas rojas que desafiaba las tormentas y 5 mesas pintadas de rojo, un toque de vida en la aridez. Eduardo organizó un evento para los trabajadores de su mina, atrayendo clientes que alababan las enchiladas de Rosa, y el puesto comenzó a prosperar, llenando el aire con risas y el tintineo de monedas. Pero algunos lugareños, resentidos por la influencia de Eduardo y el cambio que traía, mostraron su descontento. Una noche, alguien cortó las cuerdas del toldo, dejando una nota garabateada. «Fuera, forastero». Eduardo intervino, asegurándose de que Rosa no sufriera daño, su presencia una barrera contra la envidia. «¿Por qué hacen esto?», preguntó Rosa,
con las manos temblando mientras recogía los restos del toldo, su voz cargada de confusión y miedo. «Envidia», respondió Eduardo con tono firme, sus ojos fijos en el horizonte del cañón. «Pero no dejaré que te lastimen. Esto trasciende a ellos». Meses después, el puesto floreció. Rosa pagó sus deudas, liberándose de un yugo que había pesado sobre su alma. Y Pablo, Lucía y Javier regresaron a la escuela con uniformes nuevos, llenos de alegría, sus pasos ligeros como el viento entre las rocas. Un día, Eduardo llegó con un baúl viejo, su madera gastada por el tiempo, y dijo con los ojos húmedos: «Aquí están las recetas de mi madre. Quiero que las uses». Esa noche, Rosa preparó un mole siguiendo una receta del baúl, el aroma del chocolate y las especias llenando la veranda como un canto ancestral. Mientras comían juntos, Eduardo, Rosa y los niños encontraron una paz que no habían sentido en años, un silencio cálido que sanaba heridas invisibles. Sentada en la veranda del puesto bajo un cielo estrellado, Rosa sintió que las ruinas del pasado habían dado paso a un renacimiento, no solo para su familia, sino para todo el cañón, un lugar que ahora latía con nueva vida. El año siguiente, el Sazón del Cañón se convirtió en un faro para la comunidad, un refugio donde el aroma de las enchiladas se mezclaba con las historias de los ancianos. Rosa, con el apoyo de Eduardo, abrió un taller de cocina para las mujeres del cañón, enseñándoles a preparar platillos tradicionales mientras compartía las lecciones de resiliencia que la vida le había dado. Don Miguel, un vecino que antes había mostrado celos, se unió como aprendiz, sus manos torpes al principio pero llenas de entusiasmo, y empezó a vender sus propios tamales, un pequeño triunfo que lo redimió. Los mineros y algunos turistas llegaban no solo por la comida, sino por la calidez de este rincón olvidado, sus voces llenando los senderos con vida. Pablo, Lucía y Javier destacaban en la escuela, sus cuadernos llenos de sueños, y Rosa, cada noche en la veranda, reflexionaba sobre los días oscuros antes del deslizamiento, la desesperación que le robaba el sueño, el hambre que apretaba sus estómagos, el miedo que acechaba en cada sombra. Pero ahora, bajo las estrellas, todo era diferente. Un lienzo pintado con esperanza que se extendía más allá de las rocas. Eduardo, en este proceso, enfrentó su pasado con una intensidad que lo transformó. Una noche, soñó con doña Carmen, su voz cantando nanas bajo la luna, sus manos amasando tortillas con amor, y la última discusión que los separó, un grito que aún resonaba en su memoria. Impulsado por el sueño, una mañana temprano escaló hasta el lugar donde ella murió, una grieta profunda en la pared del cañón, sus pasos pesados con el peso de los recuerdos. Allí encontró una caja de madera medio enterrada, su superficie erosionada por el tiempo. Dentro había una carta de su madre. «Eduardo, si no regreso, sé fuerte. Te amo». Eduardo lloró, dejando salir años de culpa que se desvanecieron con cada lágrima, y aunque no la recuperó, supo que su memoria vivía en el puesto de Rosa, un legado que ahora florecía. Rosa y Eduardo organizaron una fiesta en El Sazón del Cañón, un evento que reunió a la comunidad en un estallido de color y sonido. Los niños bailaron al ritmo de tambores improvisados, las mujeres compartieron platillos que llenaban las mesas, y los hombres tocaron guitarras bajo las estrellas. Eduardo leyó la carta de doña Carmen en voz alta, su voz temblando pero firme, cerrando un capítulo con la comunidad que lo abrazó como uno de los suyos. Rosa danzó con sus hijos, sus pasos ligeros reflejando la alegría que el cañón había recuperado, pensando en cómo el deslizamiento lo destruyó todo, pero también sembró las bases de una unión que trascendía el tiempo. El Sazón del Cañón era más que un puesto, era un símbolo de esperanza, un faro que guiaba a los perdidos. A lo largo de los años, el cañón se convirtió en un mosaico de vida y memoria. Rosa transformó el taller en una escuela cultural, donde los ancianos narraban leyendas del cañón junto a las recetas, y los jóvenes aprendían a tejer cestas con fibras locales, revitalizando tradiciones que el tiempo había casi borrado. Eduardo financió un puente sobre el arroyo, uniendo a las familias dispersas y trayendo nuevos visitantes, mientras donaba parte de sus ganancias a un fondo
para proteger el cañón de futuros deslizamientos. Las paredes, antes mudas, resonaban con risas, canciones y el murmullo del agua restaurada. Y Rosa sentía que cada roca guardaba una historia de resiliencia, un testimonio de su lucha. Una tarde, mientras Pablo y Lucía ayudaban a una abuela a moler maíz, Rosa miró a Eduardo y dijo: «Esto es más grande que nosotros», sus palabras cargadas de gratitud. La relación entre Rosa y Eduardo evolucionó en un vínculo profundo, forjado en la adversidad y el respeto mutuo. Eduardo, inspirado por la fuerza de Rosa, comenzó a documentar las recetas de Doña Carmen, creando un libro que donó a la escuela, asegurando que su legado perdurara más allá de las generaciones. Rosa, a su vez, le enseñó a Eduardo los secretos de la cocina del Cañón, y juntos perfeccionaron un platillo especial: enchiladas con mole de cacahuate, un sabor que se convirtió en el orgullo del pueblo, servido con orgullo en cada fiesta. Bajo las estrellas, compartiendo una taza de chocolate caliente, Eduardo confesó: «Nunca pensé que encontraría un hogar aquí, después de tanto tiempo huyendo». Rosa sonrió, su mirada perdida en el cielo. «Ni yo que el Cañón me devolvería tanto, como si Miguel y tu madre nos guiaran». La fiesta anual del Cañón, celebrada cada primavera bajo un cielo lleno de estrellas, se convirtió en un ritual sagrado que unía a la comunidad. Eduardo y Rosa, sentados juntos en la veranda, observaban a los niños danzar, a las mujeres cantar y a los hombres tocar guitarras, el aire impregnado de aromas y recuerdos. Eduardo levantó una copa de mezcal y dijo: «Por Doña Carmen, por ti, y por este Cañón que nos salvó». Rosa alzó la suya, su voz firme: «Por todos nosotros, por los que vinieron antes y los que vendrán». En ese momento, supieron que las cicatrices del pasado se habían transformado en un futuro brillante, y que el sazón del Cañón latía como el corazón de un renacimiento eterno, un eco que resonaría en las paredes del Cañón por generaciones.